sparks. Yeah, it's just me. Oh, 'cause baby, I just got this feeling. Me gusta pensar en Kid Lip como un demonio de esos de los dibujitos animados que se te paran en el hombro izquierdo y te animan a hacer todas esas tonterías. ¿Sabes de qué te hablo? ¿De los pequeños que son de color rojo? Cuando BBC publicó Eclipse, tomó a muchos K-popers por sorpresa. Gracias al primer tercio, Luna ya era un grupo rookie bastante conocido y con una cantidad admirable de seguidores. Pero... We're go for launch. T-minus 15. Eclipse fue como una explosión de vanguardia que se expandió por el mundo de forma inusitada, llevando a Luna hasta el mismísimo top de canciones de la agencia norteamericana del espacio conocida como NASA. ¿Qué es lo especial de esta canción? ¿Qué es la diferencia de todas las canciones anteriores de Luna? Y la respuesta es todo, literalmente todo. Keep Lim fue presentada en mayo y, por propias palabras de BBC, llegó para dibujar un nuevo círculo y traer nuevos colores al Lunaverso. Creo que realmente lo logró porque el Lunaverso quedó patas para arriba después del lanzamiento de Eclipse. Pero veamos un poco el music video para saber de qué se trata. El video es realmente sexy, incluso hay algunas partes donde se habla de niebla y parece que a Kid Lip sale vapor. Es una chica muy, pero muy hot. Y a pesar de todo, el music video cuenta con muy poco. Su estilo es coreográfico y de arte minimalista, y si bien tiene muchas señales, es muy poco lo que cuenta, porque es solo el comienzo de la historia. Veamos los puntos a tener en cuenta y recordémoslos para los siguientes análisis. Aparecen bailarines hombres con vendas en los ojos. Es muy importante en todos los music videos de Luna que vean a los bailarines y bailarinas de apoyo porque muchas veces son ellos los que cuentan la historia. Kim Lip se encuentra en el centro de la acción y la cámara gira alrededor de ella. Es decir, que nosotros giramos alrededor de ella. Sin embargo, cuando giramos pasamos detrás de columnas como si nos escondiésemos, como si no quisiéramos acercarnos. Es como que la estuviéramos vigilando sin que ella se dé cuenta. ¿No les recuerda a otro music video? Todo el edificio es un círculo, un ojo de hormigón que también asemeja a una luna que nos mira. Una vez por ahí leí el análisis de una revista francesa o no francesa. No les puedo dejar el link porque no lo recuerdo, pero si lo buscan lo van a encontrar. En el artículo contaban cómo el K-pop de los girl groups en el año 2015 estuvo al punto de disolverse y de desaparecer. Sucedió a finales de la segunda generación del K-pop, todos los grupos empezaron a caer de la tentación del girl crush y cada vez fueron más y más sexys. Pero no sexys, no como porno eróticos o algo así. Estamos hablando dentro de estándares coreanos. Comparados a los videos de Lali, los videos Girl Crush parecen los videos de los descendientes. Sin embargo, en Corea, varios music videos y coreografías fueron totalmente censurados de televisión y de internet. En internet también existe la censura, no sean crédulos. Ocurrió entonces que en el año 2015, las ventas de las canciones de grupos de chicas super sexys desplomaron bastante. El público coreano simplemente se aburrió de conceptos sexys y dejó de consumirlo. A esto se lo llamó el apocalipsis sexy del K-pop. Cuando vemos entonces a Kid Lip en un lugar abandonado, transformándose de colegiala sexy frente a nuestros ojos, la historia del music video tiene otra forma. Kid Lip es presentada como una sobreviviente del apocalipsis sexy. Entonces BBC nos guiña un ojo y nos dice que no solo las chicas buenas son integrantes de Luna. Entonces encontramos la siguiente estrofa. En la letra de Eclipse, Kim Lip nos habla directamente. Ella se confiesa y nos muestra su color. Rojo, obviamente. Pero te pide a cambio que muestres tu color, tu verdadero color. Y hablamos de colores porque en el mundo de Luna todos son colores. Pero son colores verdaderos. Y si bien en nuestra vida queremos creer que todo puede ser rosa y amor. Cuando ves a Kid Lip bailando, tus ojos brillan y cambian a un color que es muy difícil de confesar. Aunque sea difícil de entender. Deja abajo en los comentarios tus pensamientos y tu color de ojos cuando ves a Kid Lip bailar. Los comentarios van a ser censurados. Siempre estuvieron censurados en esto. No es nada nuevo. En internet también existe la censura. No sean crédulos. Esto ya lo dije antes. Y la mochila
Hyojin se perdió en el bosque. Shin Seul estaba presa en un sótano en Hong Kong. ¿Qué hacía en un sótano en Hong Kong? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar las campanitas para no perderte ni un solo video. Tampoco olvides darle manita arriba y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.